La verdad es que me tocó una de las patologías tal vez más simples que tiene la otorrinolaringología, pero para mí tal vez una de las más complejas o base de un montón de patologías que van a venir a continuación. Y a veces la simpleza tiene que ver con la poca sintomatología que nos da o con lo frecuente que es la patología, pero no obstante eso, es muy difícil de diagnosticar. Entonces, para meternos un poquitito en tema, vamos a definirla, la patología, como una situación en la que hay una colección en el oído medio, pero sin signos ni síntomas de infección aguda, que son el dolor de oído, la fiebre y la irritabilidad de los niños. Es mucho más frecuente en los niños que adultos, lo que no significa que sea excluyente de la infancia. A medida que se va llenando el oído medio de líquido, este ejerce una presión sobre la membrana timpánica que limita la vibración de la membrana timpánica y generaría de ese modo una hipoacusia, y en este caso una hipoacusia de tipo conductiva. El líquido puede variar de características que ya lo vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Siempre se ha responsabilizado de esta patología y de casi toda la patología del oído medio a la trompa de Eustaquio, que es un órgano que une la nariz con el oído. Yo le puse como culpable o responsable, y la verdad es que admito las dos definiciones, porque si bien es el culpable de que la patología se vaya a producir en el oído, en este caso la otitis media con efusión, también tiene la responsabilidad de la curación de la misma, y entonces, para definir sus funciones, podemos decir que, entre otras, tiene la función de mantener la presión del oído medio igual a la presión atmosférica, es decir, que equipara las presiones. Anatómicamente posee dos porciones, una porción ósea que está ubicada en el peñasco y otra músculo cartilaginosa, que es la porción más distal que se va a unir a la rinofaringe. En condiciones de reposo, la luz de la trompa de Eustaquio es virtual, es decir, que las dos paredes osteocartilaginosas están adheridas e impiden una ventilación del oído, salvo situaciones particulares que vamos a ir viendo a medida que va pasando. Entonces, cuando la trompa está cerrada, se produce un intercambio de gases adentro del oído medio. Es decir, que empieza a salir oxígeno y entra dióxido de carbono. Y esta absorción ocurre no a través de la trompa de Eustaquio, sino a través de los vasos de la mucosa del oído medio. De esta manera disminuye la presión atmosférica, no atmosférica, sino la presión que tenemos adentro del oído en relación a la presión atmosférica. Con esta hipopresión se va a excitar la cuerda del tímpano, quien va a estimular a las glándulas salivares, aumentando la producción de saliva. La saliva se deglute, con la deglución se produce la apertura de la trompa de Eustaquio para equiparar las presiones, y de esta manera la presión adentro del oído será igual que la presión atmosférica. El bostezo y el estornudo también son maniobras con las que se abre la trompa de Eustaquio. El oído tiene algún otro mecanismo, que es esta capacidad de movilidad o flexibilidad que tiene la membrana timpánica, que permite, desplazándose medialmente o lateralmente hacia el conducto auditivo externo, compensar pequeños cambios que pudiera haber de presión adentro de la caja timpánica. Los gases que fundamentalmente se manejan a nivel del oído medio son el oxígeno, el nitrógeno y el dióxido de carbono, y pueden fluir de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro simultáneamente. Ahora, en este caso, los procesos inflamatorios que se van produciendo a nivel del oído medio
engrosando la mucosa del oído medio, de alguna manera alteran la velocidad de difusión que tenemos de esos gases. Se ha estudiado mucho sobre la fisiopatología de la otitis media con efusión, y bueno, son múltiples las teorías que existen, pero lo que sí sabemos es que los efectos a largo plazo de los pacientes que van a evolucionar a la cronicidad nos van a llevar hasta patologías como la otitis media crónica polisintomática. De todos los estudios que han surgido, se ha visto que existe un istmo timpánico, que es el que va a dividir el oído en dos compartimentos. El istmo timpánico es el que se conforma entre el ligamento incudal posterior y el tendón del el tensor del tímpano, y se divide en dos compartimentos, uno anteroinferior y uno posterosuperior. El anteroinferior es el que tiene el epitelio pseudoestratificado, que posee células mucosas, y el tejido conectivo es más grueso y tiene como función fundamentalmente el clearance mucociliar. En cambio, el compartimento posterosuperior tiene una capa epitelial que es monocelular, el tejido conectivo es más laxo, con lo cual es más susceptible a los cambios de presión, y tiene como función fundamental el intercambio gaseoso. En algún momento ya mencionamos que había algunas diferencias que predisponían más a que la patología sea de los niños en relación a la de los adultos, y una de las causas, si vamos a seguir responsabilizando a la trompa de Eustaquio, es que las características anatómicas de los niños es diferente a la de los adultos, y la de los niños predispone más a la formación de las otitis medias. Y entonces recordemos que la trompa de Eustaquio de los niños es más corta, es más horizontal y tiene menor rigidez que la de los adultos. Eso hace que tenga mayor predisposición, exclusivamente hablando de las características de la trompa de Eustaquio. Después añadiremos también el tema de los cuadros de vías aéreas superiores. Y entonces, para entrar propiamente dicho en la patología de la otitis media con efusión, decimos que es más frecuente en menores de 4 años, el 80% se cura espontáneamente, que más del 90% de la población pediátrica presentó algún episodio antes de los 2 años de edad, y que es la causa más frecuente de hipoacusia conductiva en la infancia, y que sí puede interferir con la adquisición del lenguaje. Entonces, lo que se produce es una disfunción a nivel de la trompa de Eustaquio, que genera una presión negativa en el oído medio, y que esta presión negativa puede generar otitis media con efusión u otitis media aguda, y que a punto de partida de una otitis media aguda también se puede desarrollar la otitis media con efusión, que sería, digamos, como la etapa final de la curación de la otitis aguda. Y entonces, como factores predisponentes, y que son algunas de las cosas que nosotros sí le podemos advertir a los padres, algunas podemos corregir y otras no podemos corregir, pero bueno, dentro de las que podamos corregir, son muchas las recomendaciones que le podemos dar a los padres como para disminuir en general los procesos de vías aéreas, los procesos de otitis media. Y entonces, entre esos tenemos la edad del paciente, que ya dijimos que era fundamentalmente en menores de 4 años, malformaciones craneofaciales que de alguna manera alteren la función de la trompa de Eustaquio, las características de la nasofaringe, teniendo en cuenta la presencia de tejido adenoideo y su tamaño y su capacidad de obstruir o apretar las trompas de Eustaquio, o si habláramos de adultos, tal vez un tumor en cavum. El tema de la lactancia, reflujo gastroesofágico, la predisposición genética, que siempre viene algún padre que dice, no, porque yo también cuando era chico tuve algún episodio de otitis y también tuve el mismo problema, y entonces se han hecho muchos estudios donde se ha visto que
no existe algo genético estrictamente, pero sí una predisposición genética que logra favorecer la otopatía. Infecciones del tracto respiratorio, fundamentalmente vinculadas a la época de otoño e invierno, la asistencia a guarderías del paciente o que sea un hermano mayor, un hermano menor y que los hermanos mayores ya estén en contacto con otros niños que también sean vectores de transmisión de virus o bacterias, si son fumadores pasivos y el clásico debate entre la mamadera y el amamantamiento, que el amamantamiento, por supuesto que está descrito como que tiene mayor beneficio en tanto y en cuanto la madre logra pasar a través de la leche factores de anticuerpos y demás, versus la mamadera que no lo pueden obtener, pero tanto a uno como a otro la recomendación de que la cabeza siempre esté por encima del nivel del tórax para que no tome ni la mamadera ni se amamante en decúbito dorsal. Y entonces, ¿por qué nos podría consultar o cuál sería el motivo de consulta de un paciente que tiene una otitis media con efusión? Y entonces los dividimos en diferentes instancias. De los bebés casi pasa desapercibido, pero nos llegan a nosotros a la consulta por reiteradas otoemisiones negativas y entonces la fonoaudióloga con buen criterio decide derivar al paciente al servicio de otorrinolaringología como para que hagamos la revisación y tal vez ahí podemos empezar a dar las primeras pautas a las mamás con el tema del amamantamiento. En los niños tal vez es asintomático y se descubre en un examen de rutina, a veces es derivado en la escuela por problemas del aprendizaje, porque lo encuentran distraído o porque notan que no está escuchando bien, o en algunos casos la misma madre es la que nota la hipoacusia y hace la consulta. Los adolescentes ya tienen la capacidad de manifestar por ellos mismos las molestias que tienen en el oído y entonces lo pueden manifestar así como que, no sé, siento alguna molestia en el oído propio de los chicos, de los adolescentes que tienen mayor dificultad para hacer, digamos, como la descripción de su cuadro, o que tienen la sensación de tener el oído tapado, y en los adultos nos consultarán ya sea por la sensación del oído tapado o acúfenos. El diagnóstico de la otitis media con efusión realmente es un desafío porque para mí es una de las patologías que más difícil es poder diagnosticar por las pocas diferencias o por los pocos signos que nos pueden dar en algunos casos, después veremos que hay otros que no, si nosotros comparamos con el oído normal, que nos, digamos, son pocas las diferencias como para que nosotros podamos hacer el diagnóstico. Siempre es fundamental hacer el diagnóstico otorrinolaringológico completo, sin dejar de mirar la nariz por la presencia de pólipos, desvíos septales, moco o lo que fuera, revisar siempre el cavum y ni que hablar la otoscopía. Descarto, por supuesto, el otoscopio, tomo en cuenta el otoscopio neumático, soy fanática del microscopio, pero acepto absolutamente estos endoscopios que se están usando hoy día, que nos dan muy buena visualización de la membrana timpánica. La forma de la nariz, la boca, la cara son muy importantes para nosotros, como para que nosotros podamos ir viendo a medida que vamos haciendo el examen los factores predisponentes que pueden tener los pacientes para desarrollar la otitis media con efusión. Y entonces acá podemos ver distintos modelos, algunos patológicos y otros no, pero que de alguna manera sabemos que nos van a generar alguna función alterada de la trompa del y en el cavum, por supuesto, siempre observar, en los casos de los chicos fundamentalmente, ir en búsqueda de hipertrofia adenoidea o vegetaciones adenoideas, y en los adultos siempre descartar, salvo que el paciente cuente que bajó de un avión
y que viajó del avión y se le taparon los oídos, y entonces vamos a asociar fundamentalmente a ese cambio de presión de un descenso abrupto o lo que fuera, pero si el paciente no tiene ningún antecedente que lo haya generado, entonces siempre ir a descartar el tumor de Cavum como causa de la otopatía secretora o con infusión. Y entonces, digamos, la capacidad de poder diagnosticar cualquier patología del oído, lo primero que tenemos que aprender es a mirar un oído normal, para lo cual yo siempre hago, lo primero cuando entran los residentes, lo primero que les digo es, vos mira por el microscopio y decime qué color es, y a través de los colores tal vez nosotros podemos diagnosticar o descartar diferentes patologías, y entonces me dicen, no, yo ahora estoy viendo de color marrón, y bueno, entonces uno piensa que podría llegar a ser un tapón de cera, o si veo rojo puedo pensar en una otitis, etc. Entonces, como los colores de alguna manera nos van orientando bastante con el tema de los diagnósticos. Otra de las cosas que tenemos que mirar es la transparencia, si nosotros de alguna manera logramos ver por transparencia las estructuras que tenemos en el oído medio y entonces llegar a ver las características de la membrana timpánica, cosa que se pierde cuando hay secreción o líquido en el oído medio, y nunca nosotros como otorrinolaringólogos olvidarnos de mirar el ático, que es asiento de patologías que a veces pasan desapercibidas para muchos profesionales, pero que de ninguna manera podría pasar desapercibida para nosotros los otorrinolaringólogos. Y entonces, en relación a las características de la secreción de la otitis media con efusión, podemos decir, yo siempre hago el paralelismo con la secreción que se presenta en el oído y que tenemos desde una secreción serosa hasta una secreción mucopurulenta, y en el oído medio, por supuesto, pasamos por las mismas instancias, y entonces encontraremos que podemos tener un derrame seroso que tenga un fluido de baja viscosidad, y alto contenido en proteínas, o un derrame mucoso donde la coloración es más oscura y nos habla de que tiene mayor tiempo de evolución la secreción en el oído. Durante mucho tiempo estuvo como el debate si la secreción del oído medio era estéril o no, y ya eso no cabe ninguna duda, se ha detectado microorganismos en la otitis media con efusión, así que de eso no se discute. Y entonces acá traigo algunas imágenes. Siempre tengamos en cuenta la imagen del oído sano como para poder diagnosticar pequeños cambios que nos pueden ir dando, nos pueden ir manifestando la presencia de líquido adentro del oído. Y a todas estas imágenes que estamos llegando a ver desde burbujas, donde sabemos que combinan, cuando vemos burbujas sabemos que tenemos combinación de secreción serosa con aire en el oído medio, hasta la instancia de tal vez una secreción hemosiderínica, donde ya vemos que hay restos de hemoglobina que pudieran haber tenido en el oído medio, la clásica secreción amarillenta, que a veces también se combina con burbujas, que puede ser la instancia inicial o final de la otitis media con efusión, pero bueno, vamos viendo como diferentes instancias de la misma patología que, como decimos, a veces son muy claras, pero otras veces son difíciles de diagnosticar. Y esto no me quiero meter en patologías de otras clases, pero dentro de lo que nosotros debemos mirar cuando nosotros hacemos una otomicroscopía es si hay retracción central, qué grado de retracción y si el oído está activo, es decir, si tiene secreción en el oído medio o si está inactivo, porque también podemos encontrarnos con grados de retracción con oídos inactivos, o si la retracción es marginal y si evoluciona hacia los bolsillos y las características del bolsillo, si es controlable o no controlable, y si tiene capacidad de limpieza o no tiene capacidad autolimpiante. Y entonces, en la evolución natural,
la otitis media con efusión cursa para la curación y el 80% logra curarla espontáneamente sin tratamiento. Pero ¿qué pasa si persiste la secreción en el oído medio? Y entonces la persistencia de la secreción en el oído medio puede provocar hipoacusia, que ya dijimos que era hipoacusia de tipo conductiva, que puede ser fluctuante o permanente, y la persistencia a través de enzimas proteolíticas que pueda tener la secreción del oído medio puede generar cambios estructurales en la membrana timpánica, y eso sometido a presiones negativas pueden modificar la posición de la misma, generando lo que recién describimos como atelectasias o bolsillos. Por otro lado, conlleva una polimedicación que haya generado resistencia bacteriana, la formación de biofilms y la evolución hacia la cronicidad. Esto genera altos costos que tienen que ver con la compra de medicamentos, con el ausentismo de los padres para las consultas médicas o el cuidado de los hijos. Cuando nosotros tenemos sospecha o confirmación a través de nuestro diagnóstico que hayamos hecho y los síntomas persisten en el tiempo, entonces vamos a pedir estudios complementarios que lo que hacen es complementar nuestro diagnóstico. Dentro de los estudios complementarios lo que vamos a solicitar fundamentalmente es para tener conocimiento de qué hipoacusia le está generando esto al paciente, entonces los estudios complementarios completos, y como siempre, o como lo venimos repitiendo a lo largo de la charla, la evaluación del cavum a través de la radiografía del cavum y la nasofibroscopia, según la edad del paciente, por supuesto, ¿no? En relación al tratamiento, tenemos varias instancias. Y entonces, la primera opción es esperar a la evolución natural de la patología, que como dijimos, el 80% logra curarlo solo. Antibióticos, teniendo en cuenta que esto pueda surgir a punto de partida de una otitis media aguda, o que pueda, como habíamos dicho, tener presencia de microorganismos en la secreción del oído medio. Muchos médicos tienen costumbre de combinar los antibióticos con los corticoides. El spray nasal, que puede ser sin o con corticoides, que estaríamos hablando de los lavajes nasales con soluciones hipertónicas o isotónicas, y los spray nasal con corticoides. En caso de persistir la secreción a pesar del tiempo, podemos ofrecerle hacer una miringotomía para el drenaje de las secreciones. Podemos colocarle tubos de ventilación o tubos en T de larga duración, de acuerdo a cada una de las instancias con las que nos enfrentemos con la otitis media con efusión. En relación a los tubos de ventilación, lo vamos a dejar reservado para las otitis medias con efusión de mayor de 3 meses que tengan hipoacusia documentada. Cuando tienen otitis media con efusión uniobilateral, aunque no esté documentada, pero que tengan cualquiera de estas sintomatologías, por ejemplo, que tengan problemas escolares, que tengan síntomas vestibulares, que tengan problemas en la conducta o que realmente les esté afectando la calidad de vida, entonces decidimos colocarle tubos de ventilación aunque no hayan pasado los 3 meses. Cuando la otitis media con efusión viene a punto de partida de otitis reiteradas y en pacientes de riesgo. ¿A quiénes vamos a llamar pacientes de riesgo? Pacientes que tienen hipoacusia conductiva, que a lo mejor tienen hipoacusias moderadas con 30 o 40 decibeles, y les aumentamos 20 o 30 decibeles más de la hipoacusia conductiva, ya los estamos transformando en hipoacusias severas. O pacientes que tienen problemas en el lenguaje, que ahora es una patología que estamos viendo tanto, o niños del espectro autista, pacientes con síndrome de Down o alteraciones craneofaciales. Pacientes que aparte de tener la hipoacusia por la otopatía son cortos de vista, y entonces en ellos también decidimos adelantar un poco el tema de la colocación de tubos de ventilación.
cuando tienen paladar hendido o cuando tienen una alteración general del desarrollo. Y entonces, bueno, por supuesto, siempre explicar cuál es el alcance de los tubos de ventilación, entender que lo que nosotros estamos es tratando de que madure la trompa de Eustaquio y que no lo usamos como curación, si bien le va a mejorar los síntomas rápidamente y por un tiempo prolongado, lo que no significa que cuando se vayan a caer los tubos de ventilación, la patología esté resuelta o la causa que haya provocado la patología esté resuelta. Y entonces, para terminar, traigo, digamos, algunos casos clínicos como para que podamos reflexionar sobre esto, que si bien el 80% de la patología cura sola, tenemos algunos casos que vale la pena tener en cuenta, como por ejemplo, si nos mandan un pacientito de 5 meses con autoemisiones negativas, y que nosotros le hacemos el tratamiento o el bebé logra de alguna manera drenar el moco que tiene adentro del oído medio, no considerar que esa sea la única causa por la cual el paciente pueda tener autoemisiones negativas, sino que ser insistentes en el tema de que es un estudio que hay que repetir, a pesar de que hayamos logrado drenar el moco que tenía contenido en el oído medio. Poder explicar a pacientes que nacen como estos, con labio leporino y paladar hendido, que de repente a los padres los mandan directamente al otorrinolaringólogo, tal vez sin darle demasiadas explicaciones, pero sabemos que estos son pacientes que nos van a acompañar en toda nuestra carrera médica, porque les pasa esto, que después de muchos años nos siguen consultando, por más que se hayan operado, que hayan corregido, digamos, el paladar hendido, el labio leporino, la función de la trompa de Eustaquio no está restablecida y que son pacientes que los vamos a tener como pacientes durante muchos años. Y después, que la misma patología en chicos con diferentes condiciones también nos tiene que hacer pensar a nosotros en tratamientos diferentes. Es decir, que el mismo paciente que tuviera una otitis media con efusión, no es lo mismo si fuera un paciente que escucha normalmente, un paciente que tiene una hipoacusia neurosensorial moderada, ni que hablar en un paciente que tiene una hipoacusia neurosensorial severa. Entonces, a veces la misma patología no tiene el mismo tratamiento y tampoco tiene el mismo tratamiento si estuviéramos tal vez en un hospital público con bajos recursos que en un consultorio con pacientes privados. Y por último, para terminar, una mención especial para los adultos con otitis media con efusión, siempre descartar el tumor de Kabum ante el interrogatorio negativo de que haya tenido alguna causa que le haya predispuesto a la otopatía, o si tiene resistencia a los tratamientos habituales, es decir, que nosotros le instauramos un tratamiento y a pesar de eso continúa con la otopatía, entonces siempre hay que investigar qué es lo que le está generando esa disfunción a nivel de la trompa de Eustaquio. Y una reflexión final, cada tratamiento debe ser adecuado a cada paciente, teniendo en cuenta exactamente esto de lo que veníamos hablando, que la patología puede ser exactamente la misma patología, pero puesta en pacientes diferentes nos implicará a nosotros desafíos diferentes.